Ya estamos en comunicación hasta Colorado con mi queridísimo doctor Héctor Frisby para la consulta cátedra consulta del día de hoy. Y le decía, nos va a hablar y explicar este concepto de la zoonosis que hemos escuchado ahora recientemente a propósito de este coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19. Pero pues es un concepto mucho más amplio y va mucho más allá. Es justamente este contagio de virus, básicamente, ¿no, doctor? De virus de animales a personas, y puede darse incluso desde las propias mascotas con las que convivimos cada día hacia las personas que habitan el mismo hogar. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Bienvenido, muchas gracias, como siempre. ¿Cómo están? Buenos días, un saludo a todos. Bien, por aquí. Entonces, como me decías ayer que querías que platicamos de toxoplasmosis, que me comentabas que surgió el tema de la toxoplasmosis con base en el aniversario de la muerte de Carlos Monsiváis. Aunque bueno, te hacía la aclaración que Carlos Monsiváis se murió de fibrosis pulmonar, que hablaremos de eso, porque es importante, porque toda la gente que tiene gatos debe de tener ciertas precauciones, no solo por la fibrosis pulmonar, que es una enfermedad crónica relacionada con el pelo y con las heces de los gatos que van volando. Entonces casi siempre, todo se resume a la higiene y al cuidado apropiado cuando nos exponemos al medio ambiente, a animales o incluso a otras personas. Entonces, la zoonosis, como te comentaba ayer, son las enfermedades que se transmiten de un animal al hombre, porque hay enfermedades que se transmiten de un hombre a otro y hay enfermedades que se transmiten del ambiente hacia el ser humano. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de las espinas de las rosas. Cuando uno se pica, que está haciendo jardinería y se pica con una espina de una rosa, hay una infección que está causada por algo que se llama Sporotrix skenki, y esa es una infección que se causa a través de una planta que se le pasa a un ser humano y se causa una infección, hay que dar antibióticos, en fin. Después hay otro que se llama la enfermedad de la araña del gato, o sea, cuando un gato te rasguña, son infecciones que son muy, muy serias, porque la uña del gato tiene una característica muy particular, es como una aguja, entonces se entierra en la piel, y entonces después de que se entierra en la piel se cierra, entonces se encapsula la infección abajo y se queda ahí guardado. El bicho que se relaciona con la enfermedad del rasguño de gato se llama Bartonella Hensley, es otro agente causal. Es diferente a la toxoplasmosis, que está causada por el Toxoplasma gondii, así es como se llama. Y el Toxoplasma gondii es otra enfermedad, es otra zoonosis, y esta se transmite habitualmente por las heces contaminadas de los gatos. Y habitualmente los gatos se contaminan, gatos salvajes y gatos salvajes, estamos hablando desde leones, tigres, hasta los gatos domésticos. ¿Y cómo se contagian los gatos de toxoplasmosis? Porque comen carne cruda, porque comen carne que no está bien cocida y contiene toxoplasma. Toxoplasma es muy frágil, es algo que si se cocina de manera adecuada la carne, el toxoplasma muere. Entonces a veces los gatos pues son gatos que no son como los perros que les gusta estar en la casa y los estén acariciando. Los gatos más bien se acercan a los dueños cuando ellos quieren, entonces a veces se salen de la casa y van a comer, y puede ser que se encuentren en el camino un pedazo de carne que no esté bien cocida o que esté contaminada. Hay países en los cuales incluso se ha encontrado Toxoplasma gondii en el agua, entonces si beben agua en la calle que esté contaminada se pueden infectar los gatos, y entonces los gatos en sus evacuaciones van a estar expulsando el Toxoplasma gondii. Los gatos no acusan ningún síntoma, porque ya como platicaremos más adelante, el toxoplasma es prácticamente asintomático, es como en el caso del SARS-CoV-2 y muchas otras infecciones. Cerca del 70 o el 80% de los pacientes infectados no van a tener ningún síntoma, van a estar asintomáticos y no van a saberlo, no se van a dar cuenta. Y los gatos, pues obviamente ellos no se quejan de ningún síntoma, pero los dueños, si es que son gatos domésticos, no van a ver ningún comportamiento anormal o aberrante en los gatos,
porque la mayoría de ellos no hay síntomas, ¿no? Se calcula que más o menos dependiendo de la seriedad y la consistencia de los estudios científicos, entre el 11% y hasta el 60% de la población, dependiendo del país, porque países con poca higiene tienen una frecuencia más elevada, se han hecho estudios de muestreo de la población, como lo del método Centinela, se ha hecho un muestreo de la población y se ha visto que entre el 11 y el 60% de la población tienen anticuerpos positivos para toxoplasma, es decir, que fueron infectados por toxoplasma o tienen toxoplasma, pero no tienen síntomas. Entonces se ha identificado que un número importante de la población, incluso en países como Estados Unidos, aquí el promedio es entre el 11 y el 14% de la población son positivos para toxoplasma y no lo saben. Vamos a hablar acerca del caso particular de las mujeres, cómo es que saben que tienen toxoplasma cuando se embarazan. Lo vamos a platicar adelante. Entonces, toxoplasma se puede contraer por comer carne contaminada. O sea, si nosotros comemos la carne cruda que está contaminada con toxoplasma, nosotros nos infectamos. La segunda es exponernos a las heces de los gatos. Si nosotros tenemos gatos y no limpiamos las cajas donde hacen sus evacuaciones, que tienen como piedritas y esto, si no las limpiamos diario, o cuando limpiamos esas piedras no utilizamos una mascarilla, ahí es donde se tienen que utilizar las mascarillas, porque el Toxoplasma gondii es muy grande. Aquí están viendo, en lo que está atrás de mí, están viendo un quiste de Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es cada uno de los puntitos morados que están viendo aquí. Esto es un quiste que está conteniendo Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii es un parásito unicelular, es decir, es una sola célula. Entonces cada ruedita que ven aquí es un toxoplasma, y esto ya se hizo un quiste, y esto es una biopsia del cerebro de ratón, es decir, un ratón que estaba infectado con toxoplasma, hicieron una laminilla, y esto es lo que están viendo atrás. Están viendo un quiste que contiene muchas imágenes de Toxoplasma gondii. Eso es lo que está aquí atrás. Entonces, les decía, se contrae por comer la carne contaminada, por exponernos a las heces de los gatos. Y recuerden, los gatos son desde los gatos que están en el zoológico, y por eso los cuidadores de animales los ven que ya tienen cubreboca cuando están limpiando las jaulas, porque pueden adquirir infecciones porque los inhalan y de esa manera se pueden infectar. Y los cuidadores de animales en los zoológicos tienen que utilizar unas mascarillas N95 o hacia arriba. Hay mascarillas que proporcionan una protección de N99. Entonces ellos deben tener una protección nivel 3 o 4 de riesgo de contaminación. Y la otra manera de contraer Toxoplasma gondii, que afortunadamente es la menos frecuente, es la que se conoce como transmisión vertical. La transmisión vertical es la que se pasa de la mamá al bebé. Cuando una mujer está embarazada y le infecta algo a su bebé, eso se define como transmisión vertical. Entonces, el tercer método de transmisión de Toxoplasma gondii es la transmisión vertical. Como les decía, hablando de síntomas ya del Toxoplasma gondii, como les decía, la mayoría de los pacientes no van a tener síntomas. Del 70 al 80% de los pacientes no van a tener síntomas, pero si llegaran a tener síntomas, ese 20 o 30% de pacientes, son síntomas muy parecidos a la influenza o cualquier otra enfermedad que tenga un ataque sistémico, como lo tiene la influenza. Recuerden, la influenza no es una enfermedad, no es una gripa, porque hay gente que dice, es que ya me dio el flu, ya me dio la influenza. No es lo mismo. La influenza es una enfermedad sistémica que causa dolores musculares, dolores articulares, náusea, vómito, ataque al estado general, dolor de cabeza, vértigo, fiebres muy altas que habitualmente no ceden al tratamiento convencional con los medicamentos habituales. Entonces los pacientes van a tener síntomas muy similares a eso. Se inflaman los ganglios en los pacientes que llegan a tener toxoplasmosis. Vamos a hacerle un examen de los ganglios, normalmente en el cuello, los ganglios inguinales, los ganglios axilares, los ganglios supraclaviculares, y van a estar inflamados en los pacientes que tienen toxoplasma. Y los pacientes tienen obviamente fatiga, ataque al estado general, quieren estar dormidos, los pacientes que llegan a tener síntomas, ¿no? En pacientes que tienen inmunosupresión, que es en los que más vemos los pacientes con toxoplasma, y recuerden, esto ya también lo hemos platicado aquí, la causa más frecuente de inmunosupresión en países en vías de desarrollo como México es la desnutrición. Entonces, cuando hablamos de inmunosupresión, la mayoría de la gente piensa en pacientes con HIV o en pacientes con trasplantes. Pues no, la causa más frecuente en México desde hace 50 años, desafortunadamente, es la desnutrición. Entonces,
en México tenemos una gran cantidad, pues ustedes nada más calculen, si el 60-70% de la población vive en pobreza y comen un montón de comida de muy baja calidad nutricional, entonces esa gente es candidata perfecta para tener inmunosupresión, por lo tanto es gente que es mucho más susceptible a tener toxoplasma. Entonces, por ejemplo, si tomamos una muestra de esa población desnutrida, inmunosuprimida, el porcentaje de pacientes asintomáticos se reduce de manera importante y los pacientes sintomáticos y complicados van a incrementarse también de manera muy importante. Entonces, esa es una de las desventajas que ya hemos platicado aquí, la desventaja de salud de la población en general, que en países en vías de desarrollo, con sistemas de salud débiles, con población débil, pues tiene una incrementada incidencia de esto, ¿no? Entonces, en pacientes que están inmunosuprimidos, los síntomas son un poco más agresivos, son pacientes que llegan a tener unos dolores de cabeza muy importantes, incluso pueden llegar a tener convulsiones, tienen alterado el estado de atención, pueden estar en confusión, en delirio, no tienen coordinación, es gente que camina y casi se puede caer, se puede tropezar, y son pacientes que llegan a tener síntomas pulmonares, porque la reproducción del parásito de toxoplasma es tan acelerado que los pacientes llegan a tener infiltrados pulmonares y llegan a tener bronquitis y neumonías por toxoplasma, y se parece mucho la neumonía por toxoplasma, se parece mucho a la neumonía de lo que antes se llamaba la neumonía esta que le da a los pacientes con HIV, que sí, ahora se llama Pneumocystis jirovecii, pero antes tenía otro nombre, el Pneumocystis carini le decían antes, ahora se llama Pneumocystis jirovecii. Se parecen mucho las imágenes en los rayos X del Toxoplasma gondii a las imágenes del Pneumocystis jirovecii que se presenta en los pacientes que tienen HIV. Incluso en la película de Filadelfia con Tom Hanks sacan una placa de rayos X que tiene infiltrados, que parecen una enfermedad por hongos, porque son muy difusos. Háganse de cuenta que se pusieran pintura blanca en las manos y vieran una radiografía de tórax y le hicieran así con los dedos y se salpica toda la radiografía de puntitos blancos. Así se ve una neumonía por Pneumocystis jirovecii o una neumonía por Toxoplasma gondii. E incluso los pacientes llegan a tener alteraciones sensoriales tan graves como alteraciones de la visión, pues llegan a tener visión borrosa, y eso ya es un dato muy severo de toxoplasmosis, y es conocida como toxoplasmosis ocular, porque causan una inflamación intensa de la retina, y algunos de estos pacientes cursan con desprendimiento de la retina y con ceguera permanente. Entonces, son pacientes que se pueden llegar a complicar mucho, y estos últimos datos se presentan en pacientes inmunocomprometidos. Recuerden, cuando se infecta un bebé por transmisión vertical, que la mamá se lo pasa al bebé, los bebés tienen afectación del sistema nervioso central también. Entonces son bebés que nacen con estado alterado. Los bebés tienen mucho mayor riesgo de infectarse durante el tercer trimestre que durante el primer trimestre. Es por eso que a todas las mamás, cuando se embarazan, se les hace algo que se llama el perfil TORCH. El perfil TORCH son las iniciales de Toxoplasma, rubiola y citomegalovirus. Se les miden a ver que la mamá no tenga anticuerpos, que la mamá no esté infectada con Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus o herpes. Se les hace todo este perfil porque estas 4 enfermedades se ha visto que causan trastornos del sistema nervioso central muy severos en los bebés, y es por eso que se quieren prevenir todas estas complicaciones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando la mamá tiene enfermedad por toxoplasmosis y no lo identifican y no lo saben, pueden ser estas mujeres que han perdido bebés repetidamente, porque es tan agresivo toxoplasma con el bebé que puede incluso afectar el embarazo completamente, y el bebé se muere, y pues la mujer pierde el embarazo y presentan un aborto espontáneo las mujeres. Si los bebés llegan a sobrevivir durante todo el embarazo, si no mueren al principio y sobreviven todo el embarazo llega a término, los bebés pueden nacer con alteraciones del sistema nervioso central, y los síntomas que presentan son convulsiones, pueden tener convulsiones tan graves como sea extendido la enfermedad, pueden tener lo que nosotros conocemos como esplenomegalia y hepatomegalia, que pueden tener el hígado y el vaso, lo pueden tener agrandado, porque ahí se va depositando en algo que se llama el sistema retículo endotelial, que bueno, ya no viene al caso, y pueden presentar también los niños el color amarillo que se presenta en los pacientes con hepatitis,
justamente por el trastorno de la función hepática, que se llama ictericia. Se pueden presentar amarillos los niños en la piel o solamente en los ojos. Y los niños pueden presentar con mayor frecuencia toxoplasmosis ocular, es decir, si un niño nace infectado por toxoplasmosis, por una mamá con toxoplasmosis, puede cursar con ceguera por el resto de su vida, ¿no? Ahorita comentamos, recuerda mejor que puso como un comentario Rolando de la gente que se mete a las cuevas y los murciélagos y las heces de murciélagos. Esa es otra enfermedad, pero ahorita se las platico, no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Entonces, los bebés que llegan a tener recuperación por toxoplasmosis tienen como secuelas, es decir, como consecuencias por el resto de su vida, pueden tener ceguera, pierden la audición, son niños que no oyen, entonces son niños ciegos, sordos, y llegan a tener una discapacidad mental significativa. Entonces, son niños que tienen una calidad de vida bastante deteriorada. Entonces, es por eso que es importante que en el momento que se identifica que una mujer está embarazada, sin falta se le haga un perfil TORCH, es decir, que se le identifique si tiene toxoplasma, citomegalovirus, rubiola o herpes, para ver si no le puede transmitir una enfermedad que cause trastornos al sistema nervioso central del bebé que tengan repercusión por el resto de su vida, ¿no? Entonces, repasando las causas de qué se relaciona con esto. Entonces, la exposición a las heces de los gatos que contienen el parásito, como les decía, los gatos que están en la calle son mucho más propensos, entonces hay que tratar de tener los gatos domésticos en casa, y si el gato sale de la casa y se pierde, aunque sea por 24 horas, que es bien frecuente, todos nosotros conocemos gente que tiene gatos y dice, ay, se me fue el gato, pero regresó a los 2 días. Es como mi hijo adolescente, y ya se hacen chistes, ¿sí? Bueno, a ese gato hay que llevarlo a que le hagan un examen para ver si no tiene toxoplasma, porque si el gato tiene toxoplasma va a infectar a toda la familia, y de toda la familia, vamos a decir que es una familia de 5 personas, el 80%, es decir, 4, no van a tener síntomas, pero pueden estar infectados. Y uno de esa familia, que va a ser habitualmente el mayor o el enfermo, el que tiene un sistema inmunológico más deprimido, es el que va a tener síntomas y es el que le van a diagnosticar toxoplasma. Cuando se diagnostica toxoplasma en una persona, se tiene que hacer lo que se está proponiendo que se haga ya en esta fase del SARS-CoV-2. Si se identifica un caso, se tienen que estudiar a los que están a su alrededor, porque es altamente probable que los de alrededor estén infectados. También recuerda mejor que salió antier un artículo italiano en el cual hacen una revisión ya de los primeros casos globales alrededor del lago Cuomo, que se llama Lombardía, en Italia, que está con la frontera con Suiza. Ya hicieron una revisión de SARS-CoV-2 y mucha información que viene ahí va a cambiar la manera en la que se está observando la enfermedad. Pero bueno, me regreso. Consumir agua en países en vías de desarrollo que esté contaminada con Toxoplasma gondii. Se ha identificado que hay carnes de animales que comemos que tienen una frecuencia mucho mayor de Toxoplasma gondii, y son 3, es el cerdo, el venado y el cordero. La carne de cerdo, de cordero y de venado son las que con mayor frecuencia tienen Toxoplasma gondii. ¿Por qué? No lo sabemos, pero son los que tienen una frecuencia mucho mayor del parásito, y si comemos de esa carne, lo único que tenemos que hacer es estar seguros de que está bien cocinada. Otra manera en la que se contagia a la gente y en donde se han hecho muestreos y se han encontrado Toxoplasma gondii es en los restaurantes o incluso en las cocinas de las casas, en donde el agua está contaminada por Toxoplasma, y se ha encontrado incluso en las tablas de cortar y en los cuchillos con los que se cortan los alimentos. Ahí se ha encontrado Toxoplasma también. Incluso, pues desde luego, también en las frutas que se encuentran afuera y que fueron expuestas y fueron contaminadas, en las verduras. Y hay unos casos muy raros, muy extremadamente raros, pero no es imposible, en países en los cuales no se les hace unas pruebas acuciosas a la sangre que se dona, en pacientes que se les hacen trasplantes de órganos o se les hacen transfusiones de sangre contaminadas por Toxoplasma gondii. Pero son excepcionalmente, son raros esos casos. El diagnóstico se hace a través de la determinación de anticuerpos. Se hace un examen de sangre, se determinan los anticuerpos, se determina la IgG y la IgM para
para toxoplasma, y así es como se identifica. Incluso durante el embarazo es lo que se hace, se hacen pruebas para IgG, IgM. Acuérdense, la IgM es el anticuerpo del momento, por eso es M del momento, y la IgG es la memoria inmunológica, es decir, ese paciente ya tiene 2, 3 meses que se infectó y tiene memoria inmunológica, lo cual significa que puede estar infectado, pero ya tiene memoria porque se infectó en el pasado. Las pacientes que están embarazadas, ¿cómo se les hace el diagnóstico? Igual por anticuerpos. Si queremos saber si la concentración de toxoplasma es muy alta en el embarazo, en el líquido amniótico, se hace una punción y se saca el líquido amniótico, se llama amniocentesis, y si queremos ver si el bebé ya tuvo alguna afectación mayor, se hace un ultrasonido morfológico con un experto. No todos los doctores ginecólogos saben hacer esto. Se llama un ultrasonido morfológico en el cual se estudia, se ve la imagen del cerebro, se puede ver la imagen de los ojos incluso, y se puede ver si hay alguna malformación asociada a una paciente que tenga positiva la prueba para Toxoplasma gondii. Y en casos ya muy graves, en casos ya de personas que no son bebés, se pueden hacer resonancias magnéticas del cerebro para identificar qué tan avanzada está la enfermedad, y en casos muy extremos se puede hacer esto que estamos viendo aquí atrás de mí, una biopsia del cerebro del paciente para ver qué tan grave es la afectación en el cerebro cuando un paciente ya tiene muchos datos neurológicos, ¿no? Y el tratamiento, pues el tratamiento es con medicamentos, son 2 medicamentos, la primetamina es uno de ellos que se utiliza y el otro es la sulfadiazina. La primetamina se utiliza también en el tratamiento de la malaria y es un medicamento que bloquea el ácido fólico, y entonces es muy frecuente que cuando se les da a los pacientes primetamina se les da también ácido fólico para que no vayan a tener depresión de la médula ósea y para que no tengan anemia y cuestiones de este tipo, ¿no? Muy bien, doctor. Oye, me surgió por ahí, me acordé de esta recomendación que se hace luego con el lavado de envases, de latas, sobre todo de cerveza y de refresco, por la leptospirosis. ¿Esa también es zoonosis, doctor? Es leptospira monocitógenes, se llama eso. Y sí, claro, también se presenta por eso, y hay que lavarlo. Hay muchas enfermedades asociadas. Lo que mencionaba Rolando, que te decía de lo de las cuevas, eso se llama histoplasmosis, y eso está causado por las heces de los murciélagos, y ese se llama, la histoplasmosis está causada por algo que se llama histoplasma capsulatum, y el histoplasma capsulatum es el que también puede causar infección, y eso pertenece a un grupo de alteraciones que se presentan en los pulmones, que se llama enfermedad de las cavernas, y está causado por histoplasma capsulatum, que es la histoplasmosis. Muy bien, doc. ¿Y el tratamiento, en este caso, para la toxoplasmosis, es antibiótico igual? Sí, igual. Es un medicamento, es un antiparasitario, porque es un parásito, no es una bacteria, entonces es un antiparasitario, que les digo es la primetamina, y ese es el medicamento que se les da. Y desde luego, pues si el paciente ya tuvo una larga evolución y ya tiene secuelas, ya tiene efectos de esto, pues bueno, hay que tratar las secuelas, porque si el paciente ya tiene convulsiones, pues hay que darle medicamento para las convulsiones, en fin, se complica un poco más cuando el paciente ya tiene muchos más efectos de la enfermedad, pero en términos generales eso es lo que se les da a los pacientes. Y pueden ser mortales, ¿verdad? Tanto la toxoplasma como la leptospirosis. Claro, lo que pasa es que la infección por sí misma, hay infecciones, esto lo platicamos hace ya algún tiempo, hay infecciones que son autolimitantes, como la mayoría de las enfermedades virales son autolimitantes, incluso SARS-CoV-2, ahora que tenemos el COVID, es autolimitante en la mayoría de la población, va a ser una infección asintomática que el sistema inmunológico puede elaborar, puede generar anticuerpos, destruye los virus y el paciente queda saludable. Esa es una de las puertas de salida del SARS-CoV-2, que es la más frecuente, afortunadamente. La otra puerta de salida es la muerte. Entonces, la mayoría de las enfermedades tienen algo que se llama la historia natural de la enfermedad. Es decir, si el paciente se afecta de esa enfermedad, y qué es lo que le va a suceder a esa persona si no hacemos nada, si nada más nos sentamos y lo observamos. Muchas de las enfermedades infecciosas, y de la zoonosis, una frecuencia mayor, la historia natural de la enfermedad, en la mayoría de los casos es la curación, porque el sistema inmunológico lo puede hacer, y en la otra es la muerte. Pero para que un paciente pase desde el momento de la exposición en la infección a que muera,
son tiempos muy prolongados y habitualmente, recuerden, no mueren por leptospirosis, no mueren por toxoplasmosis, mueren con toxoplasmosis y con leptospirosis. ¿Eso qué quiere decir? Se mueren por otras cosas. El paciente se va a morir por edema cerebral, por convulsiones, por broncoaspiración, porque deja de respirar, pero todo fue causado por una infección que no se trató y entonces el paciente se fue complicando. Es lo que nosotros conocemos como secuelas o efectos secundarios de una infección. Claro, Doc. Te preguntan cómo eliminar, cómo prevenir este toxoplasma. Pues básicamente lo decías al principio, ¿no? La higiene, en el caso de las carnes, cocerlas bien, ¿no? Y en el caso de las mascotas en casa, pues mucha higiene, ¿no? Como claro, siempre. Como les mencionaba, miren, aquí les pongo otra vez la cápsula de la imagen de toxoplasma aquí atrás, y en la imagen pueden ver aquí atrás en el quiste que se está formando con toxoplasma, pueden ver que se forman todos estos quistes, ya los tiene encapsulados el sistema inmunológico del ratón, ya los puso en una cápsula, me hago a un lado. Aquí pueden ver cómo en la cápsula ya están incluidos. Cada puntito rojo que están viendo aquí es toxoplasma, es una célula de toxoplasma y el cuerpo del ratón ya lo encapsuló. Pero esa cápsula, el sistema inmunológico ya tampoco puede entrar, ya no lo puede destruir. Entonces este quiste se va a ver en una resonancia magnética y hay que quitarlo mecánicamente, es decir, hay que entrar y hacer una biopsia excisional que se llama, es decir, nosotros cortamos y en ese corte que hacemos sacamos el toxoplasma que hay. Pero para que se encuentre un quiste de toxoplasma como el que veíamos es porque la infección ya está muy extendida. Entonces, sí existe tratamiento, pero lo mejor desde luego es la prevención, y la prevención es la higiene y no comer carne cruda. Y si ustedes se exponen a felinos, que les digo, va desde si ustedes tienen en su casa tigres blancos o leones, o hasta que tengan un gatito de estos de mascotas, tienen que estar seguros que sus gatos no están infectados por toxoplasma, porque la mayoría de los gatos, se han encontrado series de gatos que hasta el 96% de los gatos infectados por toxoplasma son asintomáticos, no tienen ningún síntoma. Entonces ellos son como que portadores asintomáticos del toxoplasma con una frecuencia muy alta, y cada persona que su gato se sale de su casa le tienen que hacer una prueba de toxoplasma 3 meses después de que se salió. Márquenlo en su calendario con letras rojas, en 3 meses hay que hacer una prueba, porque se corre el riesgo de que si le hacen la prueba a los 15 minutos de que regresa de la casa y se van corriendo al veterinario, pues va a salir negativa porque está en el periodo de ventana o el periodo de incubación o de latencia. Claro, esto es, digamos, como en el chequeo normal de la mascota, el veterinario puede dar o recetar algún medicamento. Ese es un parásito, ¿verdad? Son los mismos medicamentos que le dan al ser humano en dosis menores, pero sí, qué tan sano es lavar con cloro los alimentos. Si van a utilizar cloro para desinfectar, solo recuerden que es una parte de cloro y 10 de agua, porque se pueden intoxicar con cloro, y el cloro causa mucha diarrea e irritación de los ojos, de la tráquea. Si ustedes llegan a broncoaspirar cloro, eso les quema la tráquea, eso es terrible. Entonces utilicen cloro diluido, una parte de cloro, lo que les venden en la tienda para aclarar la ropa, que es hipoclorito de sodio. El cloro, dilúyanlo, una parte de eso con 10 partes de agua y con los pueden siempre, pero es suficiente con agua y jabón. El jabón no tiene que ser de estos especiales, o todo eso son antibacterial y todo eso. No, todos los jabones son antibacteriales, o sea, eso de que le pongan jabón antibacterial es como decir la luz luminosa, o sea, todos los jabones son antibacteriales. Ok, dice Carlita, una pregunta tonta. No hay preguntas tontas, mi querida Carlita. ¿Aproximadamente cuántas enfermedades existen? Te dice, uy, imagínate, pues, como estrellas en el universo, ¿no, doctor? Hay muchas enfermedades, y recuerden, Carla, que algo que dijo el doctor Claude Bernard, no existen las enfermedades, existen los enfermos. Cada enfermedad se comporta de manera diferente de una persona a otra. Tú puedes ver la misma enfermedad con una presentación significativamente diferente de una persona a otra. Entonces, es muy importante que tengamos el conocimiento global, pero ahí es donde la experiencia y la sensibilidad diagnóstica entran
para que nosotros podamos empezar a pensar. Es como, yo siempre he dicho que el diagnóstico clínico es como un juego de dominó, y si el dominó va tirando las piezas, puede haber que tú tengas un espacio que es habitualmente desconocimiento, pero también puede ser falta de experiencia, cae una pieza de dominó y ya no tira la siguiente, porque ya no hay contacto. Tú ya no puedes seguir haciendo esa cascada de conocimientos. Nos comenta Linda, soy alérgica a los gatos, si un gato se me acerca. Sí, las alergias al pelo de gato, y si quieres lo dejamos para la próxima ocasión, Jorge, vamos a hablar de las alergias ambientales, y hablamos de Monsi, hablamos de Carlos Monsiváis y la fibrosis pulmonar, y hablamos de las alergias. Fíjense, el problema de las alergias a los gatos, como la de Linda, es que los pacientes que son alérgicos a los gatos, habitualmente son alérgicos al pelo del gato, y nosotros no tenemos manera de controlar en dónde está el pelo de gato, porque vuela, es muy ligero y vuela. Entonces, si nosotros respiramos, podemos tener un pelo muy pequeño, se mete y eso desencadena la respuesta alérgica. La alergia a los perros, por ejemplo, es menos severa, no por su presentación, sino que la alergia del perro, el alergeno del perro está en su saliva. Entonces, si el perro no nos lame o nosotros no tocamos algo que tiene saliva de perro, no nos va a desencadenar respuesta alérgica. Entonces, si nosotros vamos a una casa que tenga perros, y bueno, de preferencia que no laman los perros los cubiertos, si no los laven, no nos va a pasar nada. Pero si vamos a una casa donde hay gatos y somos alérgicos a los gatos, nos va a dar la reacción alérgica porque está flotando en el ambiente. Entonces ya platicaremos cuáles son los tratamientos. Hay tratamientos muy buenos, Linda, para las alergias de ese tipo. Se hace una prueba que se llama prueba de rascado, o el scratch test, como se conoce aquí en inglés. Se identifican las alergias, se mandan a hacer unas vacunas contra esas alergias, y se aplican esas vacunas durante cada semana por 4 o 5 meses, y la alergia se cura. Porque ya platicaremos cuáles son los riesgos de las alergias, aunque estén identificadas, y aunque digamos, sabes que yo soy alérgica a los gatos, no me acerco, al cuerpo se le puede ocurrir un día hacer una reacción anafiláctica por una alergia menor del pasado. Es como pacientes que nunca han sido alérgicos a penicilina, ya han tomado penicilina, y un día se le ocurre al sistema inmunológico ser alérgico. Eso sucede, y debemos estar preparados, y es muy importante estar informados. Entonces, si quieren, hablamos de los medios de contraste que dicen también, ¿no, doctor? Que hay gente. El contraste es tóxico, no es una alergia. El medio de contraste es tóxico en algunos pacientes, y entonces hay pacientes que lo mencionan como una alergia, pero puede ser que tenga un componente alérgico, pero hay pacientes que reaccionan de manera muy violenta, y eso es porque el medio de contraste causa en ellos una respuesta muy severa. Esos pacientes ya no lo pueden utilizar, pero el riesgo es más grande. Y es más, eso sucede. Cada vez que nos ponen medio de contraste, daña nuestra función renal un 10% aproximadamente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, dependiendo de la dosis y, en fin, a ver cuántos estudios de diagnóstico nos han hecho. Incluso, cuando se va a hacer un estudio con contraste, al paciente hay que hacerle pruebas de función renal antes, para ver que tenga un funcionamiento renal, porque si no le podemos causar una insuficiencia renal por una tomografía con contraste o un estudio radiológico con contraste. Sí, o incluso en la elaboración de estas vacunas, doctor, también hay laboratorios donde le hacen a uno firmar una responsiva, ¿no? En caso de que cuando se hacen estas pruebas hay alguna reacción del organismo buscando justamente estas vacunas para inmunizar, porque pues, hay mucha gente que le saca, ¿no?, hacerse estas pruebas de vacuna de alergia. Puede haber en ese momento con algunos de estos sustancias unas consecuencias. Pero que cuando hacemos las pruebas de alergias, por ejemplo, yo las hago en el consultorio. Ajá. Pues ahí tienes medicamentos, ¿no? Si el paciente empieza a presentar una reacción alérgica, pues ahí les puedes poner medicamentos, incluso les puedes poner adrenalina. Obviamente le hablas a los servicios de emergencia y permanecen en observación, pero la concentración en la cual se hacen las pruebas de alergias, es más, me voy a traer una que son como arañitas y se las voy a enseñar. Tiene unos como piquitos. Las dosis que se utilizan del alérgeno son muy bajas, y las vacunas que se mandan, la dosis es extremadamente baja. El riesgo no es imposible, porque en medicina nada es imposible, pero es extremadamente bajo. Pues temazo, doctor, lo vemos todos. Ya está el tema para la siguiente consulta cátedra.
agendado, entonces son alergias ambientales y el fibrosis pulmonar y un homenaje a Carlos Monsiváis. Fibrosis pulmonar, sí, que tenía como 15, 20 gatos y pues a la larga le cobró factura. Esto es básicamente esta inhalación del pelo, ¿eh? Exactamente, es la inhalación del pelo, la fibrosis pulmonar, y cuando llega se expone a principalmente son los bronquios y los bronquiolos, causan inflamación crónica muy importante que es prácticamente imperceptible por el paciente, pero esto recuerden, una de las capacidades más grandes que tienen los pulmones es su elasticidad. Si yo me quitara los pulmones y pusiera célula junto a la célula, un neumocito junto a otro, yo podría tapizar todo este cuarto con mis pulmones, todo, el piso, el techo, las paredes, con las células pulmonares. Es impresionantemente flexible. Y entonces la fibrosis pulmonar lo que va haciendo es que restringe esa flexibilidad, y entonces el paciente ya tiene un volumen tidal, que se llama, que es como una ondita, lo tiene muy reducido. Entonces ya sus pulmones ya ingresan muy poca capacidad de oxígeno y los pacientes se van enfermando los pulmones, y ya platicaremos. Le comentaba a Jorge, hay una enfermedad que se llama cor pulmonale, que es una enfermedad del corazón, pero está causada por una enfermedad principalmente pulmonar. Pero ya lo platicaremos en la siguiente semana. Es muy interesante y pues bueno, ya tenemos tema como para dos programas. Temazos, como siempre, mi querido doctor, muchísimas gracias. Muy agradecidos por toda esta información muy útil que nos proporcionas en torno a, porque hay muchos mitos, ¿no?, en torno a todos estos temas, y no hay nada como la información de primera mano con especialistas como tú, mi querido doctor. Te mandamos un abrazo y un agradecimiento, nuestra admiración como siempre por estos temas, querido doc, y pues ahí está el tema y la cita para la próxima semana. Que tengas un excelente fin de semana, mi doc. ¿Cómo está el clima por allá? Ya tranquilo. Maravilloso, no sé si notan que ya me estoy bronceado. Sí, pues estoy saliendo en la bicicleta y está maravilloso el clima. A mí me gusta mucho incluso me estuve despellejando las piernas. Me gusta mucho el ejercicio, disfruto mucho el ejercicio. Y aquí hay unos paisajes maravillosos. No, pues sí. Ya veíamos ahí tu invasión que tenías ahí en tu patio, ¿no? Que posteabas. Sí, pues vienen los animales, desde conejos, ardillas, venados, hay osos negros, entonces, eso sí, que se metan a mi casa. Padrísimo, doctor. Y ahí no los ahuyenta Pedro, ¿no? Ahí está, sí, pues, al principio sí salía corriendo, pero ya lo tengo educado, ya está aquí, mira, Pedro. Son sus cuates, ya. Sí, ya, no, y además ya sabe que no me gusta que los moleste. Y no me gusta que los molestes. ¡Hi, Pedro! ¡Hi, Peter! ¿Le hablas en inglés o en español? ¿O es bilingüe? Es bilingüe. Mira. Padrísimo. Saludos al gran Pedro. Sí. Saludos. Gracias, mi doc. Te mando un abrazo. Vamos a hacer un corte, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva. Soy el doctor Héctor Frisby. Yo los saludo desde Estados Unidos.